Señor. Puede sentarse en esta hora. Yo quiero platicar con usted, hermano. Sé que el tiempo pues nos avanza, ¿verdad? Pero fíjese que venía a mi corazón unos pensamientos que quiero dejarle a usted. Yo sé que es importante lo que le voy a decir. No porque yo lo diga, sino porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros que su venida está cercana. Y obviamente los acontecimientos que se están dando alrededor de nosotros, de nuestras personas, de nuestras vidas, nos están indicando aún más la pronta venida del Señor. Amén. Sé que para algunos que no creen, para los que no creen, dice la palabra, pues es perdición. Para los que no creen, hermano, es como una ciencia ficción, es como un cuento, es como una fábula, pero nosotros sabemos, hermano, que esto es la verdad. Amén. ¿Usted cree que la palabra de Dios es la verdad? Entonces, aferrémonos a ello. Pidámosle al Señor que amemos su venida. El mismo apóstol Pablo declaraba y decía que juntamente con aquellos que amaban su venida, él y los que le amamos esa venida del Señor, su pronto regreso, dice que está preparada una corona para nosotros, amén, una corona de justicia. Y yo creo que nosotros anhelamos eso para nuestras vidas. Sabiendo que el Señor venía el día de ayer a mi corazón, a mi mente, algo que el Señor puso y quiero platicar con usted, porque Apocalipsis capítulo 3 verso 20 y Lucas 24:13 tienen una relación impresionante en cuanto a lo que quiero transmitirle. Probablemente no lleguemos a ver lo que Lucas 24:13 habla, aunque tal vez voy a tomar en algunos momentos la narración de lo que Lucas dice, pero quiero ir a Apocalipsis capítulo 3 y verso 20. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces vemos la iglesia de la Odisea, de ella está hablando, la iglesia de la Odisea, tal vez desde el 19 me parece que es donde empieza la narración, o antes todavía. El 20 es el verso que quiero tomar tal vez como base, como centro, como usted quiera llamarle, pero quiero llevarlo a Apocalipsis en su capítulo 3 y verso 14, que es donde empieza a hablar de la Odisea, ¿verdad? La Odisea o los laodicenses era una ciudad muy prominente, una ciudad, hermano, muy activa, una ciudad portuaria donde había de todo tipo de comercios, donde se levantó un emporio muy prominente en aquel entonces. Y entonces viene el Señor y habla. Recuérdese que cuando usted va conmigo a Apocalipsis en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que lo que está hablando el Señor, las iglesias, hermanos, son el candelero o el candelero de aquel lugar se refiere a las iglesias. Y que esto es la revelación, diga conmigo la revelación, que Dios el Padre le da a su Hijo Jesucristo. Y que entonces el Señor Jesús, cuando recibe la revelación del Padre, se da cuenta que hay una necesidad de transmitirlo a sus siervos, de tal manera que podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que es necesario que nosotros podamos dejar, lo que es necesario que nosotros cambiemos en nuestra manera de conducirnos. Porque la palabra que declara el Señor a través de Juan, porque dice la palabra misma, y en el capítulo 1, que el Padre da la revelación a Jesús. Jesús se ve entonces en la necesidad de transmitirlo a través de un ángel que lo envía
a decirle a Juan la revelación, y entonces Juan viene y escribe lo que la revelación que el Padre le había dado al Señor Jesús es, porque es para los tiempos finales. Si nosotros estamos viviendo en los tiempos finales, quiere decir que esta revelación es para nuestras vidas. En alguna oportunidad platicábamos con algunos hermanos, y yo se lo he dicho a usted aquí, lo hablamos hace algún tiempo atrás, en cuanto a que el Apocalipsis, hermano, es un libro que muchos lo ven con ojos de miedo, con ojos de temor. Pero cuando usted ve el final del capítulo 1, se va a dar cuenta, en el principio del capítulo 1, verso 3 me parece que es, donde dice la palabra del Señor que es bienaventurado el que lee y oye las palabras de ese libro. Entonces usted y yo, hermano, cuando hablamos de Apocalipsis, no tiene por qué venir temor a nuestro corazón. Si viene temor al corazón de nosotros al oír la palabra Apocalipsis, que en realidad lo que significa, o de donde viene es apocalupto, y apocalupto lo que significa es revelación. Lo que nosotros recibimos de parte de Dios ahí es una revelación para nuestras vidas. Y entonces la palabra del Señor habla y empieza a declarar, a determinar por medio de la revelación del apóstol, que el apóstol Juan recibe del ángel enviado por Jesucristo y que el Padre ha dado. Y usted dirá, ¿por qué repite tanto eso? Porque quiero darle a entender que esto no es de cualquiera. Así como el apóstol Pedro recibió de parte del mismo Dios la revelación cuando preguntó el Señor Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De esa misma magnitud es la revelación del Apocalipsis. Estoy redundando porque decir revelación de la revelación es una redundancia. Pero para que lo entendamos. Usted y yo necesitamos entonces entender que la magnitud de la revelación del Apocalipsis es extraordinaria y es para este tiempo. Si usted quiere lo toma, si usted quiere lo deja, si usted quiere tiene temor, pero le voy a decir algo. El temor hacia esta revelación implica que no ha nacido de nuevo. Implica que hay algo que no está naciendo del agua, que no ha nacido del agua y del Espíritu. Y hoy quiero platicar con usted porque entonces cuando habla de esta revelación en el Apocalipsis, cuando habla del mensaje a las iglesias, y yo sé que regularmente la iglesia de la Odisea, cuando nos referimos a la iglesia de la Odisea, nadie tiene el pensamiento de pertenecer a esa iglesia de la Odisea, por lo que dice. Si lo leemos solamente así, y no escudriñamos detrás de las líneas, detrás de las letras, y no permitimos vernos reflejado en ello, probablemente estemos conduciéndonos en arenas movedizas. Probablemente nosotros estemos poniendo incluso soga a nuestro cuello si no nos vemos aún en ese espejo reflejados para salir de aquello. Cada una de las revelaciones que Dios le da a las iglesias, usted sabe que el Señor empieza hablándoles de una manera preciosa de lo que hacen, de lo que tienen, de lo que se esfuerzan, etcétera, y hay una demanda después de parte de Dios en cada una de ellas. Claro, hay sus excepciones. Y en esta, cuando nosotros vamos a ver la iglesia de la Odisea, hay una situación y es que el Señor empieza de una vez diciéndoles o dándoles a entender que hay en ellos una ceguera, una tibieza que no les permite darse cuenta de la realidad que está delante de ellos. Y si esa realidad ellos no la pueden lograr ver, entonces sencillamente no podrán vencer. Y si no se vence, entonces tampoco podrán participar de la gloria que Dios
tiene revelada precisamente y determinada para para la iglesia, dentro de lo que esta iglesia se le fue dicho o se le asignó. Y yo quiero entonces llevarlo a usted a que veamos esta parte de las Escrituras. Y se lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor. Tal vez tenga algunas diferencias en cuanto a lo que la palabra en la Biblia que usted tiene dice. Dice la Biblia así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio, diga conmigo tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese que no está diciendo te estoy vomitando de mi boca. Dice te vomitaré. Eso es un tiempo futuro. Es decir, el Señor va a dar, cuando Él habla de te vomitaré, si tú corriges tu caminar, entonces no te vomito. Está dando una oportunidad, está dando un chance para no ser vomitados. Entonces dice continuemos la lectura. Porque tú dices, verso 17, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres cuitado, dice aquí, ahorita le voy a decir qué significa todas esas palabras, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado o refinado, dirá en algunas otras versiones, en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mire, qué interesante lo que el Señor les está diciendo, ¿verdad? Porque no los está descartando, no los está desechando. Muchas veces nosotros hemos hablado de la Odisea como una iglesia que ya está completamente descartada, pero yo veo ahora, tal vez con otra lupa, con otros ojos, hermano, que el Señor es un Dios de misericordias. Para que entonces nosotros, aún estando en la condición que esta iglesia estaba, podamos arrepentirnos y venir delante de Él para ya no ser vomitados. Y entonces dice la palabra del Señor, yo te amonesto que de mí compres oro refinado o afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire, les está dando el qué va a suceder, el cómo puede suceder aquello. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces, mire hermano, yo en esta mañana quiero platicar con usted y le titulé a este tema, ceguera y tibieza producen pobreza. Ceguera y tibieza producen pobreza. Y alguien podrá decir, ya va a hablar de dinero. No voy a hablar de eso. Voy a hablar de algo que en la falta de ello es peor que no tener dinero.
Porque el dinero realmente es solamente un medio para que nosotros podamos alcanzar la satisfacción de lo externo. Pero hay gente que está faltante de lo interno, o con falta, o con una pobreza extrema. Es paupérrimo. ¿Sí sabe qué es la palabra paupérrimo? La palabra paupérrimo significa alguien que es extremadamente pobre. Es decir, hay pobres, pero ese está peor que los pobres. Es decir, es más pobre que los pobres. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Sí, porque de todo lo demás es carente. Si uno tiene solamente eso, hermano, no tiene a Dios. Y en la falta de aquello está precisamente ubicada la Odisea. Por eso le estaba hablando que en el principio más bien, le estaba hablando que la Odisea estaba situada en un lugar prominente en cuanto a negocios. Prominente en cuanto a la satisfacción de las cosas externas. Es decir, esta gente, físicamente hablando, materialmente hablando, no tenían necesidad absolutamente de nada. Y por eso es que en alguna parte ellos mismos dicen, pero si no estamos carentes de nada, ¿qué nos hace falta? Y entonces el Señor les habla y les dice, ustedes están paupérrimos, porque lo único que tienen es plata. Lo único que tienen es dinero, lo único que tienen es lo externo, lo que les puede satisfacer las cosas de afuera. Pero les hace falta lo interno. Entonces, quiero llevarlo poco a poco en esto. Y entonces dice la palabra del Señor, yo quiero, en el verso 15, le dice, Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses pues frío o caliente, pero quiero leérselo en otras versiones, en otras dos versiones que me llamaron mucho la atención y que creo que nos van a dar un panorama más firme para poder analizar todo el resto del pasaje o el contexto del mismo. Dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente, yo sé, o la NTV, yo sé todo lo que haces, oiga, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? La Biblia del lenguaje sencillo, y esta sí está, pero tremenda, ¿verdad? La Biblia del lenguaje sencillo, la BLS o BLS, dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo. Oiga, sino solo un poco. Es decir, obedeces en lo que tú quieres. Obedeces a medias. Obedeces, yo estoy hablando con la Odisea, que no es usted, ¿verdad? Pero por si alguno tiene algunos rasgos de la Odisea, entonces si le queda el saco, que se lo ponga, ¿verdad? Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Entonces dice, sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Es decir, lo que el Señor le estaba hablando a esta iglesia es, defínete. Sé definido. ¿Para qué quieres ser a medias? ¿Para qué quieres a medias tintas si a Dios eso no le agrada? O se es o no se es. Así de fácil. Porque cristiano a medias, hermano, es alguien que es aborrecible, aún de Dios. Aún de Dios. Digo aún de Dios porque es aborrecible. Mire, es aborrecible afuera porque cuando va al baile y le invitan a bailar, le dice, es que soy cristiano. Entonces la pregunta es, ¿y a qué vino? ¿Para qué está aquí? Como dijeran en mi pueblo, ¿para qué fregados anda aquí?
Si va a la iglesia, también es desechado porque sus actitudes no son de obediencia y no quiere caminar como un verdadero cristiano. Entonces los demás dicen, no, las malas conversaciones arruinan las buenas costumbres, así que con este cuate o con esta cuatilla yo no me junto. Y lo peor de todo es que es aborrecible para Dios, porque Él dice, como no eres ni frío ni caliente, mejor te echo de mi boca. Mire, hermano, le voy a decir algo, pero ni el diablo lo quiere. Porque sabe que va a ser aún infiel en las cosas de las tinieblas. Es decir, está totalmente perdido. Ahora, yo empecé a analizar esto y dije, Dios mío, ¿no será que a veces nos comportamos? Bueno, usted no, hermano, usted solo las alas y esa cosa le falta, ¿verdad? Para irse con el Señor. Algunos dan ganas de adelantarlos, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Pero hermano, nosotros muchas veces nos parecemos a esta iglesia. Y entonces yo quiero hacer un recorrido con usted en esta iglesia y darnos cuenta si no estamos de alguna manera algo así como esta iglesia. Pero no es tanto el cometido que yo traigo hoy, o la comisión que yo traigo hoy, de solamente de hablarle y presentarle el mensaje, sino que nosotros podamos venir delante del Señor, si es que nuestra condición es similar a esta, y decirle, ya basta, yo quiero ser un vencedor. ¿Usted quiere ser un vencedor? Así como que un poquito desconfiado de usted mismo, dijo ese amén, ¿verdad? Pero espérese, ya vamos a ir ahí. Si usted gusta ser un vencedor, entonces tendrá que meterse a esto. Y ubicarse, por supuesto. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Y aquí quiero entonces empezar con usted el análisis de esta parte. Quizá, que el Señor nos ayude para ver Lucas, capítulo, ¿qué le dije? 24:13. 24, me parece que un poquito antes, pero vamos a ver si llegamos ahí. Si alguien lo tiene por ahí, se lo rogaría, tal vez que lo tenga listo. Desde donde empieza narrando el hecho de que iban dos camino a Emaús. Y entonces dice la palabra del Señor, verso 17, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, oiga, ¿quién lo dice? Sí, pero dice, porque tú dices. No, porque tú dices. Esa iglesia. Es decir, el concepto que ella tenía era ese, de sí misma. Es decir, no se había analizado de una manera consciente de cómo estaba su situación. Porque era ella la única que decía que estaba bien. ¿Sí me doy a entender? Mira, hermano, hay cristianos que dicen, pero si yo estoy bien. Hay gente que dice, pero si yo no le hago mal a nadie. Pero si yo no ando hablando mal de nadie. Pero si yo no hago esto, pero si yo no hago aquello, pero si el concepto era solamente de ella, de sí misma. Pero el concepto que Dios tenía, el concepto a donde Dios quería que llegara, era a ver su realidad. Pero hermano, mire, pero si yo voy todos los días al culto, ¿qué más quiere? No, yo no quiero más. El que debería de querer más es usted. La persona, pues, no usted. Yo sé que usted le quiere más cada día al Señor, pero nosotros, hermanos, somos los que tenemos la necesidad de Dios. Entonces, esta iglesia le dice al Señor, o más bien, esta iglesia decía de sí misma, y no solo el Señor, se lo hacía saber a todos. Decía, pero yo soy rico.
Esa palabra rico lo que implica o lo que quiere decir es, pero si yo estoy lleno, yo estoy en plenitud. Eso es lo que estaba diciendo esa iglesia. Ahora, cuando nosotros analizamos, hermano, en el capítulo 4 del libro de Efesios, nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice que la ministración apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, sirven para que nosotros vayamos aprendiendo en la plenitud de Cristo. Entonces, esta iglesia tenía una plenitud, pero una plenitud personal. No tenía una plenitud de Cristo. No estaba interesada en meterse a la plenitud del varón perfecto, sino que estaba interesada en tener su propia plenitud. Estaba interesada en sí misma. Ella decía que estaba llena. Mira, hermano, hay cristianos en la actualidad que llegan a la iglesia y lo que les interesa nada más es llorar y sentirse como justificados y salir de la iglesia y decir, bueno, tanque lleno para toda la semana. Otros peor todavía, tanque lleno y todo el mes. Y otros aún peor, tanque lleno y para todo el año. Nos vemos en la vigilia. Hermano, perdóneme, pero es terrible saber que hay gente así. Que hay cristianos que están así. Entonces, hermano, nosotros necesitamos, y perdone, tal vez si yo le ofendo con lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero ese es mi deseo, ofenderlo. Ofenderlo en el buen sentido. En el sentido que nosotros nos pongamos delante de la palabra y digamos, es cierto. Me duele, me cae mal. Cuánto quisiera pararme ahorita y darle una su buena bofetada a ese hombre. Pero ¿sabe una cosa? Ahí lo hace otro día. Cuando usted se ha dado cuenta de la realidad en la que vive. Porque entonces nosotros podremos pararnos delante de Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mi vida. Lo que está diciendo es cierto, me duele, pero es la verdad. Y si nosotros nos corregimos, entonces la promesa es, los haré vencedores. Serán vencedores más bien. Y una vez que somos vencedores, entonces dice la palabra del Señor, yo los afirmaré en mi trono, como el Padre me afirmó a mí en mi trono. Entonces, viene esta palabra y dice, yo soy rico, yo estoy lleno, yo estoy pleno, yo no necesito de nada y estoy enriquecido. Dice, yo soy rico porque, y después dice, y estoy enriquecido, como que fuera una redundancia, pero déjeme decirle que no. Cuando habla de yo estoy rico y habla de la llenura, implica como que estuviera llena del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo poder decir que está llena del Espíritu Santo de Dios si sus actitudes son, en el verso 15, ¿verdad? Si sus actitudes son, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo. Entonces, ¿estaría verdaderamente llena? No. Porque el que está lleno completamente del Espíritu de Dios, obedece. El que está lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces busca la manera de agradar a Dios en todo tiempo. No solamente el domingo, no solamente el viernes, o no solamente cuando me conviene, sino es todo el tiempo. Ahora, quiero que quede en su corazón esta palabra, tibio. Porque cuando nosotros tenemos esa clase de actitudes, esa manera de ser, es porque estamos tibios. Cuando usted dice, no, pero si basta, es suficiente con haber llorado, con haber sentido hoy, ya no necesito nada más de Dios. Eso es todo. Yo creo que el resto del tiempo que me corresponde para poder llegar como tenemos por costumbre, o como las costumbres que nos enseñaron. Fíjese que qué tremendo, porque el Señor Jesús le dice a los fariseos, por vuestras costumbres vosotros invalidáis la ley del Señor. Entonces muchos, ese no es el caso suyo.
Por favor, no lo vaya a tomar para usted. Pero muchos tienen solamente la costumbre que desde pequeños les enseñaron a ir solo los domingos a la iglesia. A otros sábados. A otros viernes. Y a otros cualquier otro día. Pero hermano, esa es una costumbre que no debería de prevalecer en nosotros. Nosotros deberíamos de tener, hermano, la costumbre del cielo. Ya voy a llegar ahí a una parte que me interesa. La costumbre del cielo de reunirnos, o decir, de tener comunión, de tener coinonía, de tener iglesia, si usted le quiere llamar así, todos los días de nuestra vida. Todos. Fíjese que, bueno, sigamos aquí, ahorita le voy a decir algo más. Y estoy enriquecido, es decir, lleno de posesiones, lleno de riquezas. Así se sentía esa iglesia. Y no tengo necesidad, es decir, no me falta trabajo y ninguna demanda. Es decir, yo no demando nada. Ahora, por favor, yo le ruego a dos personas que si me pueden buscar el Salmo 27:4 y Proverbios 37. Sí, rápidamente, por favor. Salmo 27:4 y Proverbios 37, porque hacia esto quería llevarlo. Leamos, por favor. Sí. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ok, ¿tendrá alguien otra versión donde diga, una cosa he demandado? No, ¿en Salmos? Bueno, el Proverbio sí lo dice así, pero quisiera que tal vez leamos otra versión donde lo dice con demanda. Sí, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Okay. Y para inquirir en su templo. Ok, entonces, ¿cuántas veces quería estar el rey David? Mire la condición contraria a la Odisea. La Odisea era, yo estoy rico, yo estoy enriquecido, ¿qué más quiero si hoy lloré, hoy dancé, hoy sudé en el culto? Voy empapado, no de la presencia del Señor, sino de este sudor en mi ropa. Ya contribuí, ya fui a la cafetería, ya dejé mi diezmo, que se sienta por bien servido el pastor. Ya como que a uno lo vienen a adorar, ¿verdad? Hermano, por favor, mire la condición. Esa iglesia decía, yo soy enriquecido, ya no tengo necesidad de nada. Yo sé que la palabra demanda podría parecer un poco fuerte, pero demanda en el sentido en el que lo está diciendo ahí el rey David es, yo lo que implica para mí, lo que deseo para mí, ¿cuál fue la otra palabra que usted leyó? Lo que he deseado, lo que le he pedido al Señor, ¿qué dice? He pedido. Lo que he pedido, eso es una demanda. La demanda no es otra cosa que una petición. Entonces, hermano, así es como estaba el rey David, le estaba diciendo, yo lo que demando, mire, contrario a lo que la Odisea era, o lo que la Odisea decía, ¿qué más me hace falta? Yo no tengo necesidad ya. ¿Otra vez de ir a la iglesia? No, hombre, si ya fuimos 4 o 5 veces. Ahí dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los domingos para contemplar su hermosura. Entonces me equivoqué. ¿Qué dice la Biblia ahí? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor. ¿Y qué más? Y para meditar en su templo. Para contemplar la hermosura de mi Dios y para inquirir. ¿Sabe usted qué es la palabra inquirir? Inquirir es investigar, es preguntar, es ahondar. Y se recuerda usted que cuando la Biblia dice, ¿a quién compararé a estos dos hombres?
Uno plantó, dice, su casa, o puso su casa, o cimentó su casa sobre la roca y ahondó. Es decir, inquirió en la roca. Entonces, la situación es, usted y yo, hermano, ¿para qué necesitamos o por qué? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos cuando venimos a su casa? ¿Ah? Primero dice, para contemplar su hermosura. Porque cuando nosotros contemplamos la hermosura del Señor, entonces adoramos al Señor. No nos desviamos a cualquier otra situación, sino que nos impresiona, nos impacta, nos envuelve, nos cautiva la hermosura de Dios en nuestra vida. Pero aparte de eso, para ahondar, para inquirir, para saber, para conocer, para investigar al Señor. Entonces, sí tenemos que tener una necesidad, sí tenemos que tener una demanda. Y no ser como la Odisea, porque la Odisea se sentía ya, tranquila. Con esto que sé, es suficiente. Quiero preguntarle a usted, ¿cuántos de aquí son salvos? ¿O somos salvos? Levánteme su mano, por favor. Ok, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, le ha abierto su corazón al Señor, ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo ha confesado con su boca y lo ha creído con su corazón o creído con su corazón y confesado con su boca, la Biblia dice que usted es salvo. Eso está excelente. Eso está calidad, eso está extraordinario. Pero después de eso, ¿le basta eso a usted? ¿Qué más debemos de seguir buscando? Ok, su presencia. Pero por ejemplo, pregunto, ¿cuántos de aquí han sido bautizados con nuevas lenguas? Amén. Pero mire, ya así como, amén. Levante su mano, que no le dé vergüenza. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes no? Entonces a usted le falta todavía inquirir en eso. Es decir, su deseo. Usted debería de estar, perdón si me estoy refiriendo a usted, como alguien en específico. Pero es que usted, quien no ha adquirido todavía, por medio de inquirir en su templo, usted debería estar interesado en poder recibir aquello que sella a los que nos habremos de ir. Y entonces, hermano, deberíamos de estar allá en la puerta a temprana hora, esperando aún que alguien abra para decir, yo necesito estar inquiriendo en su templo. Es que, hermano, es una demanda, por eso le estoy diciendo, porque mire, esta iglesia, aparte de todo, se había acomodado. El decir, yo no necesito nada, es decir, estoy satisfecho con lo que tengo. Para mí ser salvo y se acabó. Y lo demás, no, gracias, así estoy bien. No debemos de conformarnos como estamos. Bueno, pero pasemos aún más. Hermanos, ¿cuántos de aquí, aparte de haber recibido nuevas lenguas, tienen un don del Espíritu? Por ejemplo, don de profecía, don de lenguas, de interpretación de lenguas, de palabra de ciencia, de sabiduría, ¿qué más? De imposición de manos para sanar enfermos. ¿Quiénes tienen algo así en su vida? Levante su mano. Ya se redujo la cantidad. ¿Y los demás? Nos falta inquirir en su templo. Nos falta desear más. Nos falta a nosotros, hermano, seguir más, ahondar más para con el Señor. Por favor, mire, yo sé que ahorita ya algunos cambiaron la cara, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo que usted dejó de ser cristiano. Yo estoy diciendo que entonces quiere decir que hay tibieza en nuestro corazón. Acompáñeme a Lucas, por favor. Capítulo 24, le dije, ¿verdad?
Ok. Tal vez un poquito antes vamos a ver si... Déjeme nada más llegar, por favor, a Lucas. Tal vez antes, ¿verdad? Para poder tener un contexto, le voy a decir más o menos por dónde. Del 13, no, sí, del 13, perdón, ahí estamos, del 24 al 13. Leámoslo. ¿Alguien lo tiene? Léalo. Por favor. Lucas 24:13. Y he aquí, el mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 70 estadios de Jerusalén. Ok. ¿A dónde iban? A Emaús. ¿Sabe usted qué significa Emaús? Emaús significa corrientes de agua tibia. Entonces, fíjese que eran discípulos. Ahí dice, 2 de sus discípulos. ¿Verdad que sí? Entonces, para empezar, una de las cosas que ellos hicieron es que se dejaron de congregar porque se salieron de Jerusalén o de Jerusalén, depende, ¿verdad? Jerusalén. Se fueron con los discípulos, del resto de los discípulos, y empezaron a caminar hacia Emaús, es decir, hacia el lugar de las aguas tibias. Se empezaron a entibiar. Bueno, ahí quiero que detengamos un momento eso. Eran 2 y se empezaron a entibiar. Porque empezaron, fíjese que dice que estaba como a 60, algunas versiones dicen 70, otras versiones dicen 60. En el original dice 60 estadios. El número 6 implica, cuando hay un 6 en la gematría bíblica, un 6 y un 10, implica que empezaron a buscar la plenitud, porque el 10 es plenitud. Empezaron a buscar la plenitud. ¿Se recuerda que esa iglesia cómo estaba? ¿Cómo dijo? Yo estoy lleno, yo estoy pleno. En sus pensamientos, porque el 6 implica, o una de las implicaciones es hombre. En las implicaciones de los pensamientos de los hombres. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces viene y dicen estos, no, vámonos al lugar de la tibieza, a Emaús. Pero volvamos otra vez aquí, por favor. De nuevo a Apocalipsis. Apocalipsis 3, dice la palabra. A ver, ¿dónde me quedé? Ok, 17, ¿verdad? Perdón. Ahora leamos Proverbios 37. Porque ella decía, no tengo necesidad. No me falta trabajo, no me falta nada, ninguna demanda tengo. ¿Lo tiene? Amén. 2 cosas he demandado. No me las niegues antes que muera. Sigamos. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Ok, sigamos. No sea que me sacie y te niegue. Oiga. ¿Quién? No sea que ¿qué? Me sacie y te niegue. ¿Acaso no era lo que estaba haciendo la Odisea? Estoy llena, estoy saciada. El sentirse lleno, el estar saciado, implica ¿qué cosa? Empezar a negar al Señor. ¿Por qué? Porque se siente tan lleno, tan saciado, que entonces empieza a entibiarse. ¿Usted es cristiano? No, esa es la pregunta a alguien aquí. ¿Usted es cristiano? A ese que se siente saciado, dice, bueno, sí, voy a la iglesia. Entonces quiere decir que usted se puede venir con nosotros y como es de esos cristianos buena gente, como es de esos cristianos cool, como es de esos cristianos, porque la gente no sabe
decirle, porque es de esos cristianos tibios. Porque si se lo dijeran así, como usted es un cristiano tibio, entonces usted puede venirse y todos juntos vivir la vida loca. Pero si nos dijeran, o si le dijeran a aquel cristiano, usted que es un tibio, que no se define, entonces véngase con nosotros. Yo le aseguro que si a alguien le dijeran así, diría, hasta los del mundo saben que estoy tibio. ¿Cómo es usted y cómo soy yo? Dice ahí, Proverbios, Señor, 2 cosas he demandado, es decir, de 2 cosas tengo necesidad. Yo sí quiero tener siempre necesidad en mi vida. Claro, la necesidad de Dios. Él tenía 2 necesidades. ¿Cuáles son? Por favor, vuelva a leerlo. 2 cosas he demandado, no me las neguéis antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Oiga, ¿cuál era su necesidad? Que quitaran de él la vanidad, la manera vana de vivir. Y cuando usted va a buscar, me parece que es 1 de Pedro, si no estoy mal, donde dice que lo único que nosotros hemos heredado de nuestros padres es su vana manera de vivir. Entonces quiere decir que, claro, hay cosas buenas que nos enseñaron nuestros padres, a respetar, a decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, muchas gracias, buen provecho, lo que usted quiera, y eso está bien, pero aunado a eso, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar las cosas de Cristo. Porque entonces eso, hermano, las cosas de arriba, las cosas celestes, lo que agrada a Dios, es lo que verdaderamente nos va a cimentar en la verdad y en la plenitud de lo que implica todo la persona de Jesucristo. Y el agrado total del Padre. Ahora, dice ahí, que vanidad no haya en mi vida y que palabra mentirosa no tenga yo en mi lengua, en mi boca. Entonces, ¿cómo cree que es un tibio? ¿Mentiroso? Mentiroso porque esa iglesia estaba mintiendo. Frente a Cristo, frente a la situación espiritual, ellos estaban mintiendo. Ella a sí misma, por eso dice el apóstol Pablo, que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Si usted tiene un más alto concepto de usted mismo del que debe de tener en todos los sentidos, entonces usted está mintiéndose y mintiéndole a la gente. El cristiano que dice, yo soy cristiano, pero que vive tibiamente, está mintiendo. Y está mintiéndose, porque cree que está bien como esta iglesia. Gracias a Dios este mensaje no es para usted. Es para que se lo lleve a alguien más, para el tibio. Sigamos. Y entonces le dice, sí, por favor, sigue, hermano. ¿Quiere que termine? Sí. El 9. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová o que, siendo pobre, huerte y blasfeme el nombre de mi Dios? Ok, hurte. Es decir, robe, pues. Entonces dice que probablemente también se sienta pobre y entonces empiece a robar. Y entonces va a caer en algo, en un descrédito mayor. Pero sigamos. De ninguna cosa, verso 17 todavía, de ninguna cosa tengo yo necesidad, dice la iglesia. Y no conoces, le dice el Señor, que eres un cuitado. La palabra cuitado lo que significa es un miserable, un mísero. La palabra mísero, miserable, es alguien que está carente de todas las cosas. Anda en la miseria. Luego dice, y eres un miserable. La palabra miserable aquí es digno de lástima.
Porque mire, hermano, es que realmente el cristiano que es tibio es digno de lástima. Es digno de lástima porque se miente, porque cree que está bien, pero no lo está. Porque sabe su condición, pero no la quiere aceptar. Ahora, qué terrible es cuando uno está actuando de esa manera. Cuando uno sabe su condición, cuando uno sabe que necesita de Dios, pero cada vez que llega a la iglesia y va con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y le pregunta a uno, ¿cómo está? Bien, en victoria, bendecido. Y sabe que tiene una condición miserable. Y se nota porque cuando entra, hermano, y está llorando, su lloro no es de agradecimiento. Su lloro no es de sentir la presencia del Señor, sino su lloro es de una necesidad grande que tiene de resolver las cosas. Pero su orgullo es más grande que su necesidad. Y su hipocresía es más grande que su orgullo todavía. Porque dice, yo estoy bien. Pero no dice bien qué, ¿verdad? Bien amolado, bien fregado. Pero ahí está. Y todavía sale con su cara en alto diciendo, pero estoy bien. Con un cúmulo de problemas que no ha querido sanar en su vida. Y entonces viene el Señor y sigue hablando con esta iglesia. Y le dice, y eres miserable, digno de lástima, y pobre. La palabra pobre, implica afligido, implica mendicidad absoluta. Es ser un pordiosero. Miren era tanta la vanidad, porque ahora que entendemos, ¿verdad? Que esta iglesia era una iglesia que hablaba vanidades. Y algunos en la iglesia solo leen vanidades. Hasta se suscriben. Usted no. Usted solo lee la palabra del Señor. Por eso está así fuerte y poderoso. Pero hermano, esta iglesia estaba así. Estaba empobrecida al grado de la mendicidad. Del pordioserismo, si se puede decir así, o de ser pordiosero. Que cualquier lágrima le es buena, aunque sea de cocodrilo, para sentirse bien. Y decir, ya estoy mejor. Este problema se acabó. Sabiendo que tiene ahí el problema. Y que debe de dejarlo. Y que debe de ministrarse. Y que debe de buscar del Señor. Sigamos. Que pronto se va el tiempo aquí, hermano. Y desnudo. Y ciego. Mire, la palabra ceguera implica estar opaco, nublado, ciego, física o mentalmente. Volvamos por favor a Lucas capítulo 24 y tal vez si me pueden buscar el verso donde ellos dicen, después de que el Señor les habla, uno al otro le dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras que Él nos hablaba? Y en ese momento dice, cuando partió el pan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando partió el pan? El Señor Jesús. Ahí dice, leámoslo por favor. El 24:13. El 24 donde dice, y partió el pan. Si lo tiene ahí, por favor, alguien. Ok, leámoslo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
¿Y luego? Entonces les fueron abiertos los ojos. Hice como santa, ¿va? Es para que se despierte. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice ahí? Ok, si se les abrieron los ojos, es o porque estaban dormidos o porque estaban ciegos. ¿Y qué pasó? Y le reconocieron. Y le reconocieron. Mire cómo estaba esa iglesia. Hermano, perdóneme, pero yo veo algo también. Me parece, tal vez yo estoy equivocado, pero me parece como que Job tenía una condición similar a la Odisea. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque él dijo, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si sus ojos le vieron hasta el final, después de la tribulación, después de aquella situación, hermano, después de darse cuenta lo que había en su corazón, entonces sus ojos fueron abiertos. Mire, claro, alguien podría decir, hermano, pero si Dios dijo que Job era temeroso de él, apartado del mal, varón justo, perfecto, etcétera, sí, pero es que Dios llama a las cosas que no son como si fuese. ¿Sabe qué estaba viendo el Señor? El capítulo 42 del libro de Job. Que por cierto, 42 son 3 años y medio. Que al final el Señor de la tribulación a muchos ya los está viendo, pero tuvieron que pasar por la tribulación. Esta iglesia estaba así. Entonces, yo quisiera con todo mi corazón que usted y yo no fuéramos ciegos, sino que nos demos cuenta de nuestra condición delante de Dios y que cambiemos nuestra actitud delante de Dios. Y que podamos decirle, una cosa yo quiero demandarte, que esté yo en la casa tuya todos los días de mi vida, Señor, para cambiar, para contemplar tu hermosura. Y para inquirir en tu templo, para inquirir en tus cosas. Estaba ciego, estaba nublado. Fíjese que cuando dice ahí, hay una parte, no recuerdo exactamente, pero cuando habla de los de Maús, dice el Señor, cuando le dice hombres de poca fe, ¿lo tiene ahí? ¿Todavía lo tiene ahí en esos versos, hermana Alma? No. Después de que parte el pan, se les abren sus ojos y el Señor les habla y les dice algo. ¿Lo tiene? Si alguien lo puede buscar, se lo voy a agradecer. Les dice... ¿Sí? ¿Lo tienen aquí? Ok, veamos acá. El mismo que vimos leído antes, que el 24, 30 y 31. Sí, ¿qué dice? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y diósle. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y les conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Ok, un poquito antes donde dice hombres insensatos. El 25, lee el 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Oh insensatos y tardos de corazón. Cuando usted va a buscar qué significa oh insensatos y tardos de corazón, ¿sabe qué quiere decir esa palabra? Quiere decir ininteligentes. Ininteligentes, es decir, no son inteligentes. Y sigue leyendo usted ahí, en esa frase, y se va a encontrar con que la palabra ininteligente lo que significa es ciego de la mente. Así estaban esos hombres. Los tibios están ciegos de la mente.
Cuando uno empieza a tener tibieza en su vida espiritual, se vuelve ciego de la mente. Es decir, el entendimiento no le da para poder alcanzar a ver la magnitud de quien está delante de uno. Porque hermanos, estos hombres, los dos que estaban ahí, claro, la Odisea estaba, por eso le estaba diciendo el Señor, que se pusiera las pilas. Y entonces vienen aquellos dos, van de camino de Emaús, se aparece el Señor como lo vieron como un extranjero, y les dice, ¿de qué están hablando? Y entonces dice, ¿acaso eres tú el único extranjero que no sabes qué es lo que pasó con Jesús? Pero le dice, ahí tal vez busquemos, por favor, le dice, con Jesús, un gran profeta. Leamos esa parte, por favor. Mire, hermano, es que cuando la gente se empieza a poner tibia, es peligroso. Demasiado peligroso. Porque entonces deja de ver a Cristo como el Hijo de Dios. Y sus grandezas las empieza a minimizar. ¿Lo tiene? El 17. ¿Qué dice? Y los díjoles que platicas son estas que tartias entre vosotros andando y estás tristes. Ajá, ¿seguí? Y respondiendo el uno que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. ¿Qué más? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, el cual fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Se da cuenta cómo ya lo catalogaban ellos? ¿Eran discípulos o no? Perdón, hermano, si eran discípulos y Pedro había dicho que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ¿acaso no sabían ellos quién era? Entonces, ¿por qué lo estaban catalogando como varón profeta nada más? Jesús Nazareno, varón profeta, que tenía prodigios, que tenía milagros. Mire que fueron ellos conforme se iban entibiando, conforme iban en el camino a Emaús, entonces su mente se fue encegueciendo. La palabra ciego significa opaco. Se fue opacando su mente. Se fue opacando su corazón. Ya no concebían a Dios como Dios. Ya no concebían a Jesús como el Hijo de Dios, el que puede resolver las cosas. Ahora cuando había una necesidad, iban al tío rico MacPato. Ahora cuando tenían una situación adversa, iban a buscar a alguien más, a que le leyeran las cartas, a que lo chilquearan, a que le tiraran lo que usted quiera. Porque su necesidad, porque como se entibiaron, entonces dejaron de concebir a Cristo como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso, como el que podía salvarlos, liberarlos, levantarlos. Y empezaron entonces ellos a entibiarse, y cuando se encuentran al extranjero le dicen, ¿acaso tú eres el único extranjero que no sabe de Jesús, varón profeta? ¿Cómo cree que se sintió el Señor? Hermano, perdone, pero el Señor Jesús ha haber dicho, se están encegueciendo. Van hacia la tibieza. Yo me imagino que en ese momento de haber querido el Señor agarrarlos de las orejas a los dos y llevarlos a Jerusalén. De regreso, para que se dieran cuenta que delante de ellos estaba el Cristo poderoso. Y no solo el varón profeta. Y no estoy enojado. Solo le estoy diciendo que no es posible que la iglesia viva tibia. Dígale así, hermano, con ganas al que tiene al lado suyo, no te puedes entibiar. Así dígale, no seas tibio. Usted y yo no debemos de entibiarnos. Porque entonces el concepto de la grandeza de nuestro Dios, por eso dice ahí, para contemplar la hermosura. Hay otras versiones que dicen la grandeza
de mi Dios. Pero cuando usted y yo nos entibiamos en las cosas del Señor, ya no concebimos a Dios como lo mayor, lo más grande, lo más excelso, sino que lo empezamos a reducir. Ahora es varón profeta. Porque estaban tibios. Porque su mente estaba enceguecida, se empezó a opacar. Y no se diga el que es ciego, ¿verdad? No sabe ni qué onda. Hermano, ya. ¿Cuánto desearía yo poder terminar? Pero voy a terminar aquí. Y desnudo. La palabra desnudo es desnudo relativa o absolutamente. Las dos cosas causan vergüenza, ¿verdad? Porque usted salir en ropa interior es la misma vergüenza que salir desnudo, ¿o no? Si no se viniera en ropa interior, si no le diera vergüenza. Pero estar desnudo, ¿sabe qué es lo más terrible? Por eso estamos hablando de los tibios, porque el tibio piensa que está bien sin estarlo. Pero no sabe que es avergonzado en todo momento por la manera tibia en la que vive. Y entonces viene y mire, qué tremendo. Significa desnudo relativa o absolutamente, literal o figurativamente, como cargando una vergüenza. Hoy vamos a tener culto en la noche para seguir con esto. Ya no mucho le gustó, ¿verdad? Tibio. Tibio el que pensó así, pero usted no. Usted dijo amén y quiere venir, pero no lo vamos a hacer por amor a usted. Pero vamos a seguir otro día. Mire qué terrible la condición de aquel Adán que estaba vestido de luz en el Edén. Edén significa, ¿qué cosa? ¿Se recuerda? Edén significa deleite. Entonces, estando Adán en el pleno deleite, es decir, en la plenitud de Dios. Mire qué deleite más extraordinario el que había en ese lugar, hermanos. Y para empezar, el Señor descendía todas las tardes a platicar con ellos. Después de eso, tenían todos los frutos que quisieran para poder comer. Aparte de eso, hermano, había luz que los cubría a ellos. Una de las características del que se empieza a enceguecer es que se le empieza a apagar la luz. Y a Adán, por el pecado, se le apagó la luz. Porque la Biblia dice que la luz, la vida de los hombres era la luz en el principio. Y ahí es a donde Dios quiere llevarnos. El tibio jamás alcanzará de nuevo las vestimentas, porque una de las cosas que le dice el Señor ahí es, cuando le empieza a decir, pero yo te amonesto, yo te aconsejo que tengas oro, y todo eso lo vamos a analizar despacio, pero quiero llevarlo a esto, que compres de mí ropa fina, limpia, blanca. Cuando busca la palabra blanco dice ropas de luz, porque Adán las perdió estando en el Edén. Lo que Dios quiere para nosotros es volver otra vez al Edén, que sea todo un deleite para nosotros. Por eso venir a este lugar, buscar la presencia de Dios, hermano, ir a los discipulados, debería de ser un deleite para nosotros. Buscar la comunión, que nos invitan a ir a otra iglesia. Pero es que el sábado, el domingo, no le basta a este pastor, no es suficiente para este pastor que vengamos un solo día al año. Para mí, en lo personal, perdóneme, tal vez le va a sonar un poquito feo. Para mí, en lo personal, ni me pone, ni me quita.
pero sí me entristece. Porque entonces veo una condición de tibieza. Y digo yo, Dios mío, teniendo tanta palabra, teniendo tanta oportunidad para regresar de nuevo al Edén, para deleitarnos para siempre con Él y desperdiciarlo. ¡Qué tristeza! Pero como el Evangelio es para exponerlo y no para imponerlo, en esta mañana yo quiero solamente exponerle a usted lo siguiente. ¿Habrá alguien en esta mañana que está teniendo esa condición de tibieza? Bueno, y no se diga, si tiene una condición fría, mucho mejor que venir ahora y empezar a tener ese celo. La palabra celo puede ser de dos vías: celo en lo malo, pero celo en lo bueno significa arder nuevamente. ¿No será que alguno de pura casualidad tendrá actitudes de tibieza o pensamientos de tibieza en su corazón? Tal vez ha estado opacándosele los pensamientos y en vez de querer acercarse más a inquirir en su templo, como que le dan más ganas de ir a vacacionar y estar lejos y estar ocupándose solo de su familia, de su trabajo, y aunque no es malo, no estoy diciendo que es malo, pero estoy diciendo que es probable que se esté entibiando o no sé cómo se diga exactamente. Pero tengamos cuidado. Yo le voy a hacer una invitación en esta mañana. Y es que si usted ha estado teniendo esos impulsos o esas atracciones hacia Emaús, vuelva a su corazón. Dice la Biblia que aquellos dos, cuando les fue partido el pan y se les dio, y abrieron sus ojos y se dieron cuenta que era el Señor a quien le habían estado diciendo: no, ahora ya no te reconocemos como Dios, solo te hemos visto como varón profeta. Dice la palabra del Señor que ellos de inmediato agarraron sus cosas y se volvieron a Jerusalén, porque allí estaban sus hermanos. Si esa ha sido su condición, si han venido esos pensamientos a usted, si usted ha estado como tambaleando en sus pensamientos de las cosas del Señor, este es el momento para venir delante del Señor y decirle: Señor, afírmame en tu trono, afírmame en los pensamientos de búsqueda que yo tengo para contigo, que quiero tener para contigo. Venga delante del Señor, no delante de mí ni delante de ninguno, pero si sus pensamientos han sido entibiecidos o entibiados, si por momentos, hermano, usted lo que ha tenido es más ganas de dejar de venir, de congregarse, de buscar al Señor, de buscar su palabra, de orar, esos son pensamientos que entibian, o de tibieza que lo llevan a Emaús. Pero todavía es el momento, este es el tiempo. El pan ha sido partido delante de nosotros, la palabra ha sido impartida. Dios quiera se nos abran los ojos y le podamos decir: tengo una gran necesidad de ti. No estoy hablando de una necesidad física, no estoy hablando de una necesidad económica, no, por favor, eso no, ahorita no. Aunque si la tiene, el Señor Jesús es suficiente, es capaz. El Hijo de Dios, ya no como varón profeta, sino como el Hijo de Dios, para suplirte en toda necesidad. Ven y hoy haz tu demanda, y al decir demanda, por favor, implica ven y pon tu necesidad delante del Señor y dile: Señor, mi mente se está entibiando, mi corazón, Señor, se está entibiando. Ya no quiero ir rumbo a Emaús. Ya no quiero ser como la Odisea pensando
que no me hace falta nada. Venga. Hermano, ¿qué van a decir de mí? Yo estoy en servidores, yo estoy en la alabanza. Eso es lo de menos. No se preocupe. Si usted está en el equipo de servidores y necesita venir, deje, no se preocupe. Ahí están los ancianos que se encarguen por un momento, pero usted venga y dígale al Señor: ¿sabes qué, Señor? Tengo una necesidad tan grande de ti, una necesidad tan grande de poder buscarte nuevamente, de reavivar el fuego que se ha perdido en mi vida. Aquel anhelo, aquel deseo de venir, de llegar, de congregarme, como al principio. Aquel deseo, aquel anhelo de ir a los